Hola, en el análisis de hoy vamos a meternos de lleno en un enfoque realmente fascinante de la psicología, la terapia familiar sistémica. Es en esencia una invitación a cambiar los lentes con los que miramos los problemas. O sea, en lugar de poner el foco en una sola persona, vamos a observar a toda la familia como un sistema, uno súper complejo e interconectado. A ver, la ruta que vamos a seguir es muy clara. Primero, vamos a entender bien ese cambio de perspectiva que propone el modelo. Después, nos meteremos a fondo en qué significa eso de ver a la familia como un sistema. De ahí, pasaremos a explorar algunas de sus herramientas más importantes. Analizaremos la evidencia científica que la respalda, porque sí, la hay, y para terminar, desglosaremos los principios que hacen que el cambio sea posible. Bueno, empecemos por el principio, por la base de todo, un cambio de perspectiva que la verdad es bastante radical. La terapia sistémica nos desafía a cuestionar una idea que tenemos muy arraigada, que los problemas psicológicos viven únicamente dentro de una persona. Y esta es la pregunta clave, el corazón de todo el asunto. En lugar de estar buscando la raíz de un problema dentro de un individuo, este modelo lo que nos propone es mirar hacia afuera, hacia las dinámicas, los patrones de comunicación, todo ese tejido de relaciones en el que la persona vive. Es, sin exagerar, un giro de 180 grados a la psicología más tradicional. Ojo que este cambio de enfoque no es una simple opinión, Se basa en décadas de observación. Los pioneros de este modelo se dieron cuenta de algo curioso. Cuando una persona mejoraba en su terapia individual, a veces, de repente, otro miembro de la familia empezaba a tener síntomas. Y esto fue lo que les hizo pensar que, a lo mejor, el problema no era de una persona, sino del equilibrio de todo el sistema familiar. Entonces, para entender esto, es fundamental este concepto, el paciente identificado. Es esa persona que llega a terapia con el síntoma, digamos la ansiedad o la depresión. Pero desde esta perspectiva, ese síntoma no le pertenece solo a ella. Es más bien una expresión, como una alarma que se enciende, de que algo no funciona bien en todo el sistema familiar. La persona es, en cierto modo, la portadora de un mensaje sobre cómo funciona la familia. Vale, pasemos ahora a la segunda parte, para ver cómo se construye toda esta idea. Si estamos diciendo que el problema está en las relaciones, pues necesitamos entender cómo funcionan. Y aquí es donde entra de lleno el concepto de sistema. Para poder describir estas dinámicas tan complejas, la terapia sistémica toma prestadas ideas de la biología y la cibernética. Pensemos en la familia no como un simple grupo de personas, sino como un ecosistema. Cada parte afecta a todas las demás. Si un elemento cambia, todo el sistema tiene que reorganizarse para encontrar un nuevo equilibrio. La clave no es entender cada pieza por separado, sino cómo interactúan y mantienen ese equilibrio, incluso si es un equilibrio que genera dolor. Y aquí viene un cambio de mentalidad tremendo, que es la diferencia en cómo se entiende la causa de las cosas. La visión tradicional, la lineal, es muy simple. Un padre grita, causa A, y el hijo se aísla, efecto B. Punto. La terapia sistémica nos habla de causalidad circular. El aislamiento del hijo, B, provoca más frustración en el padre, quien vuelve a gritar A, y así se crea un ciclo que se alimenta a sí mismo. El foco ya no es buscar quién empezó, sino entender cómo se mantiene ese patrón funcionando, aquí y ahora. Muy bien, hasta aquí la teoría. Pero a ver, ¿cómo se lleva esto a la práctica? En esta tercera sección vamos a ver algunas de las herramientas que usan los terapeutas para intervenir en estos sistemas familiares. Los terapeutas sistémicos son como una especie de ingenieros de la comunicación. No se obsesionan con el pasado, sino que se centran en intervenir en los patrones que están sucediendo ahora. Y para eso usan herramientas muy precisas, diseñadas para cambiar la forma en que la familia se ve a sí misma y se comunica. Vamos a ver dos ejemplos muy potentes. Una de las técnicas más poderosas son las preguntas circulares. En vez de preguntarle a la madre, ¿cómo se siente?, el terapeuta podría preguntarle al hijo, ¿qué crees que hace tu mamá cuando se siente triste por cómo están las cosas con tu papá? Esta pregunta obliga a cada miembro a salirse de su propia cabeza y a ver la situación desde la perspectiva del otro. Así salen a la luz los patrones y las creencias que mantienen el problema vivo. Y otra herramienta genial son las cartas terapéuticas. Imaginen que, después de una sesión, la familia recibe una carta del terapeuta. Pero esta carta no es un resumen del problema, para nada.
Es una carta que resalta sus fortalezas, celebra cualquier pequeño avance y describe una visión de futuro donde han superado sus dificultades. Es una forma de ayudar a la familia a escribir un nuevo capítulo de su historia, uno donde ellos son los héroes y no las víctimas del problema. Bien, todo esto suena muy bien, muy interesante, pero vamos a la pregunta del millón. ¿Esto funciona de verdad? Pasemos a la cuarta sección para analizar los datos duros, la evidencia empírica que respalda la eficacia de la terapia familiar sistémica. Para medir si algo funciona en ciencia, no nos podemos basar en anécdotas, nos vamos al nivel más alto de evidencia, el metaanálisis. Y esto no es un estudio más. Un metaanálisis es un estudio de estudios que junta los resultados de cientos de investigaciones para llegar a una conclusión increíblemente sólida y fiable sobre si una terapia funciona o no. Y aquí está el dato clave. D es igual a 0.65. A ver, para que nos entendamos, en el mundo de la estadística, cualquier valor por encima de 0.5 se considera un efecto importante, un efecto significativo. Este número, que sale de un estudio de estudios masivo, nos dice de forma muy clara que, en promedio, una persona que recibe terapia familiar está notablemente mejor que alguien que no la recibe. Y para poner ese número en perspectiva, miremos este gráfico. Lo que significa ese tamaño del efecto es que la terapia sistémica resulta beneficiosa en más del 70% de los casos. Es una cifra muy, muy contundente que demuestra que no es solo una teoría elegante, sino una intervención que de verdad funciona para un montón de problemas diferentes. Y aquí va un dato que a mí me parece fascinante. Los estudios demuestran que las personas que empiezan una terapia familiar sistémica tienen menos probabilidades de dejarla a medias en comparación con otras terapias. Esto sugiere que se comprometen más, probablemente porque al involucrar a toda la familia, se crea un sistema de apoyo mucho más fuerte para el cambio. Y esto es crucial, porque una terapia que se completa tiene muchísimas más probabilidades de éxito a largo plazo. Bueno, llegamos a la última sección. Ya sabemos qué es, cómo funciona y qué es eficaz. La pregunta ahora es, ¿cuáles son los motores del cambio? O sea, ¿qué es lo que realmente hace que se produzca la mejoría dentro de la terapia? Entonces, ¿cuál es la fórmula secreta? La investigación ha logrado destilar todo este proceso de cambio en varios principios que son fundamentales. No son pasos rígidos, para nada, sino más bien los ingredientes clave que cuando se combinan permiten que el sistema familiar sane y evolucione por sí mismo. Aquí están los 6 motores del cambio, y lo interesante es cómo se conectan. Todo empieza con lo primero, cambiar la visión del problema para dejar de buscar culpables. Esto directamente facilita lo segundo, que es disminuir las peleas. Cuando hay menos conflicto, se abre la puerta a lo tercero, que las emociones puedan expresarse y circular de forma segura. Y eso, a su vez, permite lo cuarto, construir interacciones más positivas. El proceso se acelera con el quinto punto, que es promover los recursos y las fortalezas que la familia ya tiene. Y todo esto se apoya en el sexto principio, una alianza fuerte, no solo con el terapeuta, sino entre los propios miembros de la familia. Y terminamos con esta idea, que en el fondo lo resume todo. La terapia familiar sistémica nos deja con esta reflexión poderosa. Si aceptamos que muchos de nuestros problemas se forman y se mantienen en el día a día de nuestras relaciones más cercanas, entonces parece bastante lógico y hasta esperanzador pensar que es precisamente en ese mismo lugar, en la interacción con los demás, donde podemos encontrar la clave para sanar y para crecer.